Hola a todos y a todas. Continuando entonces con el programa de nuestro webinar dedicado a difundir los principales resultados del proyecto de investigación llamado Representaciones de los pueblos originarios en la historieta chilena contemporánea. Presentaremos ahora los resultados de un catastro de historietas publicadas en los últimos 25 años en Chile que representan de manera significativa a pueblos originarios. Recordemos que este es un proyecto financiado con fondos del libro y la lectura del Ministerio de las Artes y las Culturas y que pueden visitar tanto la página web del proyecto en www.paradigmacomic.cl y el canal de YouTube para acceder al material que iremos exponiendo a lo largo de este webinar. Ahora, antes de presentar los datos de nuestro catastro, hay varias preguntas que responder para contextualizar este registro. Primero, ¿qué tipo de historietas registramos y cuáles excluimos? Buscamos historietas que se hubiesen publicado entre 1998 y 2023 en formato físico y que pudiesen ser clasificadas como revista de cómic o comic book o como novela gráfica. Excluimos de nuestro registro entonces a fanzines o webcomics, los que de todas formas nos parece interesante explorar en un futuro, pero para mantener un foco claro y ejecutable nos remitimos a los formatos más clásicos y reconocidos de la historieta. La otra característica fundamental es que estas historietas incluyeran alguna representación relacionada a los pueblos originarios y que esa representación fuera significativa para el desarrollo de la historia. En ese sentido, la sola mención o inclusión gráfica, por ejemplo, de simbología mapuche, no fue suficiente para considerar a esa historieta como construyendo una representación de los pueblos originarios. Fue este el caso, por ejemplo, de Los fantasmas de Pinochet, de Francisco Ortega y Félix Vega. En esta novela gráfica aparece de manera notable una bandera mapuche en una de sus páginas, pero finalmente optamos por no considerarla dentro del catastro, ya que esa representación no jugaba un papel significativo en la historia. Podríamos discutir si eso es así o no, y de hecho ese es uno de los objetivos de este catastro, proponer una primera clasificación de historietas e ir poco a poco completándola y afinándola. Resumamos en que solo registramos historietas en las que la presencia de pueblos originarios fuese transversal y significativa para la historia que se cuenta. Segundo, ¿por qué un catastro de los últimos 25 años? ¿Por qué desde 1998 y no antes? El foco de este proyecto está puesto en la historieta chilena contemporánea. Esto no quiere decir que desconozcamos ni menospreciemos la historia previa de cómics que se publicaron durante el siglo XX, pero reconocemos que tanto el medio de la historieta como el escenario social y cultural de las últimas 2 o 3 décadas tiene características particulares que sugieren la posibilidad de observar este periodo de manera diferenciada. Y tercero, ¿cómo fue que realizamos la búsqueda de historietas? Buscamos información principalmente a través de páginas web, tanto de editoriales como de aficionados y autores y autoras de historietas. Buscamos en bases de datos de bibliotecas, en catálogos de cómics que se han confeccionado en los últimos años en Chile y también usamos redes sociales para solicitar a usuarios información que ellos tuvieran respecto de historietas que no estuviésemos considerando. De esta forma, dimos por finalizada nuestra búsqueda cuando logramos la saturación de los datos, es decir, cuando dejamos de encontrar títulos o pistas que nos llevaran a nuevos títulos. Dicho esto, los resultados de nuestro catastro fueron los siguientes. Encontramos 57 títulos publicados entre 1998 y 2023. En este gráfico vemos la distribución de estos 57 títulos en una línea temporal. Vemos, por ejemplo, que en el año 1998 se publicó solo un título, Rayén, de la editorial Dédalos. Luego, en los años 99 y 2000, no encontramos registros de historietas con pueblos originarios, pero en el 2001 se publicaron 5 títulos. Estos 5 títulos corresponden, no obstante, a la misma serie llamada Histocomics, por lo que hasta aquí la diversidad sigue siendo baja. Pero después del año 2008 notamos un patrón de publicaciones muy diferente. Desde el 2008, solo el año 2015 no tuvo publicaciones, pero el año 2019 hubo 7 historietas con representación de pueblos originarios. Esto puede deberse tanto a la mayor legitimidad de la historieta como medio para contar historias y la diversificación del mercado, como al reconocimiento y apropiación del mundo civil de las demandas de los pueblos originarios y la intención de visibilizar su historia, cultura y conflictos. Ahora, esta es solo una hipótesis que planteamos para una posterior exploración y comprobación.
De estos 57 títulos, 37 de ellos, es decir, el 65%, fueron identificados como novelas gráficas. Ahora, la distinción entre formatos sigue siendo un área de debate. Una de las estrategias para designar esta categoría fue ver cómo los mismos autores o editoriales clasificaban la obra. En ausencia de esta distinción, como equipo elaboramos una hipótesis basada en aspectos materiales de cada libro. Por supuesto, estas son categorías que exigen mayor discusión. Respecto a los pueblos representados en las historietas chilenas, encontramos una distribución desigual, con una clara predominancia del pueblo mapuche, que constituye el 59,6% del total de las obras catalogadas. Esta preponderancia puede atribuirse a múltiples factores. Primero, la significativa presencia demográfica del pueblo mapuche, que representa el 79% de la población indígena en Chile, de acuerdo a datos del último censo. Segundo, a la riqueza y difusión de su mitología e historiografía, que incluye figuras emblemáticas como Caupolicán, Galvarino, Lautaro y Janequeo. Y tercero, a la relevancia contemporánea del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile, que propicia una continua reflexión sobre su historia y situación actual. El pueblo Selknam emerge como el segundo más representado, con un 19,3% de las obras, a pesar de su condición de pueblo prácticamente extinto. Esta situación paradójica puede interpretarse como una manifestación de la conciencia histórica colectiva respecto al brutal proceso de genocidio que sufrieron. Un dato interesante es que la primera historieta de este catastro, que representa al pueblo Selknam, data del año 2009, por lo que su presencia en la historieta chilena es un fenómeno relativamente reciente. Le sigue en tercer lugar el pueblo Rapa Nui, con un 8,8% del total. El análisis de la temporalidad narrativa de las obras catastradas revela una predominancia de los relatos ambientados en el pasado. Las narrativas situadas en el presente constituyen la segunda categoría temporal, pero es interesante la presencia de historietas ambientadas en el futuro. Estas obras merecen un análisis más profundo, pues representan un punto de inflexión en la representación de los pueblos originarios en la historieta chilena. Esta tendencia hacia narrativas futuristas puede interpretarse como un ejercicio de resignificación y recontextualización del pasado. Respecto a la audiencia a la que están dirigidas estas historietas, casi un 60% parece estar dirigida a un público adolescente. Estas categorías son difíciles de designar, por lo que hay que mirarlas con cautela, ya que podrían no ser del todo precisas. Requieren de análisis más profundo de cada título, pero lo que llama la atención, y en esto es más difícil equivocarse, es en la casi ausencia de historietas dirigidas a un público infantil. Es como si el proceso de legitimación de la historieta hubiese significado al mismo tiempo su alejamiento del estereotipo de historietas para niños. Por último, la diferenciación por género, otra categoría compleja, muestra una tendencia hacia el género histórico, rivalizando con el género de acción y fantasía. Lo interesante parece ser la diversidad en este ámbito. Es importante volver a resaltar que la historieta es un medio de difícil categorización, ya que son muchos los factores que considerar, desde la historia misma hasta el estilo gráfico, que puede hacer que nuestra percepción de la obra cambie por completo. Por ejemplo, la única historieta documental identificada fue Nosotros los Selknam, pero también podría considerarse una historieta de ficción o de difusión científica. Finalmente, las decisiones pasaron por considerar aquello que parece más sobresaliente en cada obra. Insistimos en que estas propuestas de clasificación no pretenden ser la última palabra al respecto, sino al contrario, promover un debate que permita profundizar más en nuestro conocimiento respecto a la historieta. Ya para ir cerrando, señalemos que esta fue una exposición muy general y descriptiva de nuestros hallazgos. En ese sentido, su objetivo fundamental fue ofrecer una caracterización del contexto de las publicaciones de los últimos años en esta temática en particular. Este catastro, por supuesto, puede seguir enriqueciéndose con nuevos datos y análisis más profundos. La base de datos desde la cual sacamos los resultados expuestos acá estará disponible para libre descarga en la página web paradigmacomic.cl. De esta forma, quien quiera puede acceder a la lista de cómics que componen el catastro, identificar algún error u omisión y sugerir la inclusión de nuevos títulos. De esa forma, lograríamos construir una base de datos lo más exhaustiva posible y que sirva para diversos fines. Sin nada más que agregar, me despido cordialmente, que tengan un buen día.